Hola hermanos, el día de hoy, 11 de noviembre del 2019, es lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria obligatoria, la de San Martín de Tours, fíjense ustedes. Un santo obispo que fue nombrado obispo ahí en Tours en el año 370. Él va a morir en el 397 y siempre su celebración se hace el 11 de noviembre. Ahí quedó porque, fíjense, tuvo un biógrafo prácticamente inmediato después de su muerte. Él era soldado, fíjense, originario de Panonia, lo que hoy sería Hungría, y pues llegó como soldado hasta las Galias, hasta Francia. Todo mundo le representa porque hay un episodio de su vida que está completamente atestiguado, insisto, porque tuvo un biógrafo muy pronto, porque saliendo en una de sus misiones, entrando a la ciudad más bien, se encontró con un pobre hombre que moría de frío, estaba mucho frío en Amiens, y entonces él vino y cortó su capa, no se la entregó, fíjense, porque hay gente que dice, pero solo le dio la mitad de la capa, aunque cumplió con el evangelio, pero no, es que cortó la capa que llevaba, la partió por la mitad, porque la otra mitad le pertenecía al ejército romano, pues él no podía entregarlo todo, entonces por eso solo la partió, y luego en la noche se le apareció el Señor vestido con aquella capa y le dio las gracias, porque el pordiosero era Cristo. Se convirtió, se hizo bautizar, se volvió discípulo de San Hilario de Poitiers, y bueno, como les digo, ya en el año 370 fue nombrado obispo. Bien interesante lo que les voy a decir, fíjense, es el primer obispo, el primer obispo en la historia de la iglesia, menos en esta época, pues, que no es propiamente ni de la aristocracia, ni un gran filósofo, ni un gran pensador, era un soldado. Era un soldado que convertido llega a ser obispo. Fíjense ustedes, es interesante, ¿no? La vida de este muy famoso. Yo me río siempre, pero y les cuento esto en broma, porque en algunas regiones en España se acostumbra el día de hoy a matar a los cerdos, matar a los chanchitos, porque de esa manera se va preparando, imagínense ustedes las delicias del chorizo español y todo aquello, pensando, entiendo yo según lo que leía, en el invierno, ¿no? Para conservar estos embutidos para que duren durante el tiempo del invierno. En aquellos tiempos así era, ¿no? Entonces por eso está la expresión en España de a cada chancho le llega su San Martín. Fíjense, es interesante, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer el libro de la sabiduría. Fíjense ustedes, capítulo primero. Amen la justicia ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Precioso esto, ¿no? Son varios elementos, ¿no? Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Ay, Señor Jesucristo, todo el dolor que estamos viviendo en toda América Latina, por Dios, lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Honduras, o sea, por favor, señores políticos, señores que gobiernan, justicia, ese es el tema. Esa es la sabiduría. Dejen de estar pensando en su poder y en su dinero. Eso no les va a ganar la vida eterna. Justicia es lo que reclaman nuestro pueblo, justicia social. Uy, padre, ya se volvió usted un político. No, es que eso es lo que dice la palabra. La sabiduría es amiga de los hombres, pero se resiste al alma perversa. No puede ser sabio el que hace el mal, hombre. Puede tener astucia, picardía, malicia, pero nunca va a tener la sabiduría que lleva a la vida eterna, porque la sabiduría, piensen que es una personificación luego de Jesús, sostiene el universo entero. Ay, hablando de eso, capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, lo que leemos el día de hoy como Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado.
Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. 3 elementos, ¿no? Primer elemento: no es posible evitar que hayan escándalos, que hayan situaciones de pecado, pero hay de aquel que los causa. Eso es examen de conciencia mío de todos los días, créanmelo, de verdad. Es que a veces no nos damos cuenta, y más nosotros sacerdotes, o si nos damos cuenta todavía es más cínico, ¿no? La dificultad, no, la responsabilidad que tenemos frente a los demás. O sea, nuestra vida debe ser lo más pura y santa posible. Y en eso hay que trabajar todos los días. Y lo digo, lo confieso públicamente. Tengo tanto que cambiar, y evidentemente todos, ¿no? Porque no podemos ser escándalo. Tengan pues cuidado, dice el Señor. Y luego apunta al perdón, a perdonar. Cuesta perdonar, oigan, cuando a uno lo ofenden, cuando a uno le faltan el respeto, cuando a uno lo calumnian, cuando a uno lo amenazan. Ay, que dan ganas de pegarle una patada al otro, ¿verdad? Y me pegaron una, le pego 2. Esas son las medidas de este mundo, pero el Señor Jesús dice: perdónalo. Si 7 veces viene arrepentido, 7 veces perdónalo. Y por eso los discípulos le dicen: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Claro, frente a la necesidad de perdonar para tener el alma limpia, para poder alcanzar la vida eterna, necesitamos crecer en la fe. Y yo por eso quiero invitarles el día de hoy, cuando estaba yo pensando qué oración pongo este día, me acordé, bueno, medio me acordé, soy honesto, ¿no? Del Papa, ustedes saben, mi Papa preferido, San Pablo VI. Aquí no hay para dónde hacerse. Hay una oración que él hizo en 1968, fíjense, el 68, la crisis que se vivió en el mundo entero por todas partes. Piensen en Tlatelolco, en México, o sea, bueno, en Francia, en París, en Estados Unidos, el movimiento hippie, toda aquella crisis que se vivió. Por eso pienso yo en este momento lo que ha pasado en la iglesia de Asunción, allá cerca de la Plaza Italia, en Chile, lo que está pasando en Bolivia, o sea, insisto, en Honduras, en tantas partes, ¿no? En Ecuador ha pasado, en Venezuela, en Nicaragua, en México, pues tantas cosas, ¿no? Entonces pienso en este momento. Si en aquel momento fue necesario decir: Señor, aumentanos la fe, yo quiero creer en ti, ahora tenemos que decirlo con todavía mayor resiedumbre. Señor, yo creo, yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta, y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora, por su connaturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llenan nuestra vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu verdad, se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral, de modo que sea verdadera amistad contigo y sea tuya en las obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una continua esperanza. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia. Amén. Que Dios le bendiga.